Leyendas de la historia. Llegaron cruzando planicies y montañas. Se extendieron desde el Asia Central hasta la India. Eran los guerreros más temidos de su tiempo. Su riqueza era legendaria. Poseían los más grandes diamantes y las mujeres más bellas. La intriga y el asesinato decidían sus vidas. Los mongoles. Pero su gobernante más famoso, Akbar el Grande, tenía un sueño: crear un imperio en el que los musulmanes e hindúes pudieran vivir juntos y en paz. En tiempos en que las guerras religiosas arrasaban toda Europa, la India experimentaba una era de tolerancia religiosa. El imperio mongol ha entrado y salido, pero el sueño de Akbar ha sobrevivido en la forma de una de las edificaciones más bellas del mundo: el Taj Mahal, símbolo de la India. Se ha convertido en el legado de una época que entró en la historia como la era dorada de la India. ¿Qué causó que este sueño surgiera? El sueño del Taj Mahal. Magos, mongoles, marajás. Las estepas del Asia Central. Aquí es donde vivían los ancestros de los mongoles, los infames jinetes de la muerte de las estepas, los mongoles. Bajo el liderazgo de Genghis Khan y Tamerlán, conquistaron grandes territorios de Asia y Europa. En 1369, Tamerlán se autocoronó gobernante de la Horda Dorada. Durante décadas, reinó en un misterioso imperio islámico en el corazón de Asia. Situada en la encrucijada de la Ruta de la Seda, su capital, Samarcanda, conocida como la joya en el desierto. Aquí, los artesanos de todo el mundo crearon la mezquita más grandiosa de todas, para gloria de Alá y su profeta. Cuando los mongoles perdieron Samarcanda, enfocaron su insaciable apetito a la conquista del sur. En poco tiempo, conquistaron grandes territorios del norte de la India y fundaron un nuevo imperio islámico en el subcontinente. Sin embargo, sus adversarios más peligrosos siguieron siendo los marajás de la India. Eran hindúes y descendientes de la casta guerrera Rajput. Un descendiente de los príncipes nos cuenta: había muchos estados Rajput, pero desgraciadamente había celos tremendos entre ellos. No había unidad en las fortalezas, y esto facilitó la tarea de los mongoles. ¿Qué buscaban los mongoles en la India? La región es árida, pero se decía que era rica en tesoros. Sus gobernantes, los marajás, vivían en palacios fortificados como dueños y señores de ciudades y villorrios. Marajá significa gran rey. Aún hoy muchos viven en el mundo de cuentos de las 1001 noches, aunque hayan perdido su poder político. Las tradiciones continúan vivas. Los palacios del Marajá siguen dando la impresión de lujo y esplendor en el que vivían sus antepasados. El Marajá de Siroy vive en una de las fortalezas más antiguas. Sigue siendo venerado por su pueblo como sucesor de los antiguos reyes hindúes.
Para sus súbditos, él tiene poderes mágicos que usa para el bien de su pueblo. Los mongoles querían quedarse con las riquezas de los marajás, pero estos montaron una fiera defensa. ¿Cómo podían anticipar la determinación de los conquistadores islámicos del norte? Los mongoles ya habían ocupado grandes extensiones de la India, aunque varios principados se resistían consistentemente. Otoño de 1567, Akbar el Grande sitia la fortaleza más famosa del estado de Rajastán, con el ejército más poderoso nunca antes visto por la India. Akbar estaba decidido a conquistar la impenetrable fortaleza de Chitor. Las puertas de la fortaleza tenían barrotes de hierro con afilados picos para detener a los elefantes del ataque del enemigo. Los habitantes de Chitor confiaban en haber tomado todas las precauciones. Pocos sabían que estaban por entrar en la historia como los defensores finales de esta famosa fortaleza. Durante 100 días, el ejército de Akbar sitió las murallas de Chitor. Todo fue en vano. Día tras día, 200 soldados de Akbar morían en la lluvia defensiva de flechas. Ni siquiera el arma maravilla del mongol, el enorme cañón, con el que ya había conquistado medio continente, parecía efectiva. Al final, el mismo Akbar se unió a la lucha y ordenó que cargaran el cañón más pesado. Durante 3 días con sus noches, alentó a sus tropas ya cansadas de pelear. Quería vengarse de los miles de soldados que había perdido en el sitio. Con mala gana, sus hombres dispararon su artillería pesada contra los muros del fuerte. Pero fue un disparo del arma de Akbar el que finalmente decidió el triunfo. El disparo alcanzó al comandante de las tropas defensivas de la fortaleza. La suerte de Chitor estaba sellada, pero los defensores no estaban listos a rendirse. Abandonaron la ciudad y acometieron, luchando en una batalla sin sentido. La última princesa de la dinastía relata el trauma de la derrota. Cuando los hombres salieron al campo de batalla, las mujeres que se quedaron empezaron con los preparativos para el fuego santo, porque no esperaban que ellos regresaran, en cuyo caso ellas se lanzarían al fuego santo. Claramente preferían la muerte a caer en manos del enemigo. Yo creo que en cierto sentido era una forma de celebrar que no serían capturadas y no verse sometidas a renunciar a sus creencias. Akbar el Grande salió victorioso, pero ¿a qué precio? Un bajorrelieve de sus manos, como recordatorio del noble sacrificio de autoinmolación de las mujeres en el fuego. Para los hindúes, Chitor sigue siendo un santuario nacional. Akbar puso el ejemplo. Un día después de la batalla, ordenó que mataran a 30.000 civiles que habían buscado refugio en la fortaleza. Desde entonces, ha caído una maldición sobre esta ciudad desierta. A pesar de que Akbar venció a los Raputs, moralmente fue el perdedor. El Marajá de Chitor había salido de la fortaleza antes de que se iniciara el sitio. En la parte más pintoresca de Rajastán, fundó una nueva ciudad que aún lleva su nombre, Udaipur. Hoy reside aquí un descendiente del príncipe. Debió haber sido una decisión extremadamente difícil haber salido de Chitor y tratar de fundar una nueva capital, y estoy seguro de que su idea de fundar Udaipur como capital en lugar de Chitor fue muy sabia. De lo contrario, toda la familia dentro o fuera de la fortaleza hubiera sido totalmente aniquilada en cuanto los hubieran encontrado. La conducta del Marajá de Jodhpur fue muy diferente a la de los gobernantes de Udaipur, que nunca se sometieron a los mongoles. El Marajá Dalit Singh es uno de sus descendientes. Desde su juventud se interesó en la historia de los mongoles y de los marajás.
ha presenciado numerosos cambios dramáticos dentro de las dinastías de los Marajás durante el siglo XIX. El Marajá de Jodhpur recibe a sus invitados en la víspera de una grandiosa boda. Sus ancestros llegaron a un entendimiento con Akbar, con la esperanza de conseguir un lugar en la corte del mongol y por tanto preservar su propio poder, le dieron a Akbar sus hijas para su harem. Hoy, como en el pasado, las bodas son materia de expediente político. Los rituales de la ceremonia nupcial siguen teniendo mucho en común con los de los tiempos de los mongoles. Las mujeres adornan sus manos con ornamentos y henna, una costumbre antigua para traer buena suerte a los novios y a ellas mismas. Las alianzas son fraguadas. Empezaron a casarse con las princesas indias de varios estados, de los más importantes a la sazón. Con esto, buscaban una alianza del emperador mongol y los estados. El siguiente objetivo en las conquistas de Akbar, el principado de Amber, en el corazón de Rajastán. Pero Amber no fue destruido. En su lugar, su fortaleza se ha convertido en los terrenos palaciegos más bellos de la India. ¿Fue por casualidad o fue un acto de cálculo político? Akbar, en un peregrinaje con su corte real, se ve aquí cruzando el territorio de Amber. El Marajá, temiendo una emboscada, hizo una decisión imprevista. Entre sus hijas, seleccionó a una que pudiera ofrecer como esposa al emperador. Akbar no la rechazaría. Otra belleza para su harem, y además, dice el dicho, un matrimonio evita 10 guerras y salva la vida de miles de personas. Pero Akbar no se limitó a la selección paterna. Escogió una princesa más joven y más bella. La conexión de esta hija con el gran mongol le fue extremadamente útil al Marajá. La familia de la novia obtuvo un puesto oficial e influencia en la corte. Su padre se convirtió en el consejero mayor del emperador, su hermano en comandante del ejército mongol. La radiante belleza de la novia causa que la naturaleza le brinde su florido vestido. Esta rosa a todas las mujeres, como dijera el poeta, fue una espina en el costado de los dignatarios islámicos. Ella era la hermosa hija del príncipe hindú más poderoso y por tanto sentían que era una amenaza para la dinastía musulmana. Había algo de verdad en lo que temían los celosos cortesanos, ya que todos los emperadores mongoles futuros reclamarían a las más bellas mujeres hindúes. Esta extraña casta de conquistadores se hacían más bellos físicamente con cada generación, por lo menos es lo que dicen los indios. Las ceremonias nupciales eran los espectáculos más grandiosos que jamás hubiera visto la corte. Le dieron a Akbar la oportunidad de demostrar su infinito poder sobre hindúes y musulmanes. Las magníficas explosiones de fuegos artificiales, que un siglo después se presentarían en las cortes barrocas de los príncipes europeos, ya eran conocidas en la India de Akbar. Las suntuosas festividades eran tan solo un aspecto de la vida en la corte. Pero Akbar triunfaría sobre sus adversarios dentro de su propia corte. Adam Khan, un pariente cercano, era su enemigo más fiero. Cuando vio la oportunidad de hacerse del poder, se introdujo en el palacio y apuñaló al primer ministro. ¿Trataría de asesinar a Akbar también? Akbar, desolado por su acción, se levantó y se enfrentó al asesino, y con la ayuda de los guardias lo sometió. Tenía que poner un ejemplo. Todos debían saber que no toleraría oposición alguna. Cuando Akbar vio que Adam Khan seguía respirando, ordenó que lo llevaran arriba y lo tiraran del balcón una vez más. Que su cerebro quede regado en las baldosas. Akbar sabía lo que quería y sabía cómo blandir su espada en el momento adecuado y en el preciso instante. Eso hizo de él
el mejor emperador mongol que haya vivido en el país. Parte del secreto de su éxito era mantener moviéndose a su imperio para sostener su férreo puño. Alrededor de 1580, el imperio mongol cubría desde el Kush hindú en el oeste hasta los Himalayas en el norte, atravesando medio subcontinente indio hasta la bahía de Bengala en el este. Una red muy bien desarrollada de caminos conectaban las residencias del emperador en Lahore, Delhi, Agra y Fatehpur Sikri con otras partes del imperio. Akbar estaba en la cúspide de su poder, pero no quería ser un gobernante extranjero explotando solo la tierra. Estaba convencido que la unidad de su imperio se basaba en justicia equitativa para todos, independientemente de castas o religiones. Sul al-Kul, paz para todos, sería el lema del reinado de Akbar. Akbar prohibió la destrucción de los templos hindúes. Los sacerdotes se preparan para su sacrificio diario en el distrito sagrado de un templo hindú en Rajasthan. Los hindúes adoran a miles de dioses. En contraste con otras grandes religiones, el hinduismo nunca se extendió más allá del Asia y no desarrolló celo misionero. Los sacerdotes se asignan para mantener en un talante benévolo a los dioses, con una infinidad de regalos y sacrificios ceremoniales. El destino y la fortuna del pueblo depende del humor de los dioses. Este animal de la diosa Shiva debe tolerar tener que compartir las flores de sacrificio con los monos. Porque para los hindúes los monos son sagrados también, y tienen su propio dios Hanuman, con la cabeza de mono, el patrón de los viajeros. A pocos kilómetros de ahí, el muazzin llama a oración. Antes de entrar en la mezquita, el creyente debe hacer abluciones. 5 veces por día se inclina hacia la Meca, la ciudad más santa del Islam. ¡Qué contraste con el hinduismo! El Islam solo conoce a un Dios y a su profeta Mahoma, y prohíbe estrictamente imágenes y esculturas. Durante un corto periodo, Akbar tuvo éxito en amalgar estos dos mundos contrastantes. Hasta la fecha, los creyentes se reúnen en un santuario que él mandó construir en agradecimiento por una profecía. Hasta entonces, él no tenía hijo o heredero varón que le sucediera. Desesperado, Akbar se embarcó en un peregrinaje a ver a un místico ermitaño, un famoso vidente. El anciano profetizó que el emperador tendría 3 hijos. La profecía se hizo realidad. En la actualidad, mujeres de ambas religiones visitan el santuario para rezar por el nacimiento de un hijo. No hay mucha demanda por hijas. Atan trenzas de lana a las barras de la tumba del místico ermitaño para aumentar el poder de sus oraciones. Akbar mandó construir una majestuosa ciudad en el lugar donde vivía el ermitaño. La llamó Fatehpur Sikri, ciudad de la victoria. Los edificios fueron hechos de granito prefabricado, con destreza y delicadeza. Siendo la madera escasa en la India, incluso las vigas y castillos fueron hechos de piedra. La albañilería prefabricada se ensamblaba en un sistema modular. No se necesitaba cemento. El peso natural de la estructura le daba estabilidad. Los trabajos de construcción duraron 5 años. Akbar atendía muchos detalles personalmente. Se creó un enorme complejo, combinando los elementos de estilo indios, turcos y originarios del Asia del Este. Una ciudad tienda hecha de piedra que en ese tiempo fue embellecida con magníficas alfombras y telas preciosas. En aquel tiempo los salones y terrazas rebosaban de vida. Durante década y media, Fatehpur Sikri fue la capital más reluciente en el imperio. Miles de sirvientes eran los responsables del bienestar físico de los cortesanos y del emperador. Quería vivir el estilo de vida extravagante de un monarca absoluto, no por él, según decía, sino porque la dignidad del trono del emperador así lo exigía. Cuando Akbar no estaba en batalla, o cuando los asuntos de Estado no demandaban su atención,
el emperador dedicaba su tiempo a su harem, a la música y a la danza. Se regodeaba en concursos entre danzarinas y músicos de todas partes del imperio. Naturalmente que los extranjeros no tenían acceso al harem, solo los eunucos y los consejeros más cercanos de Akbar. Su harem ofrecía la más exquisita de las delicias. Mercancías de lujo de todos los rincones de la tierra. Se dice que Akbar no bebía otra agua que la del Ganges. Cuando deseaba algo frío, siempre había hielo de los glaciares del Himalaya que le traían en barcazas por el río y caravanas de camellos. La comida de los mongoles es conocida hoy por sus exóticos platillos. Para el emperador, el harem era una zona de máxima seguridad y, como tal, un repositorio para tesoros e incluso una bodega para armas secretas. Algunas de las armas, junto con otros objetos valiosos del periodo mongol, se guardan en el palacio de Jaipur. Por primera vez en 40 años, las han mostrado a un equipo de filmación. Akbar y sus sucesores obsequiaron las armas a los marajás de Amber. Después de todo, los príncipes han sido parte de la familia desde la boda de Akbar con una hija de su dinastía. Un guardia del museo muestra la espada de Man Singh, el comandante en jefe de Akbar. Dicha espada pesa 5 kilos. Su escudo muestra evidencia de numerosas batallas que libró el príncipe hindú a nombre de su emperador musulmán. El objeto más precioso de la colección, el casco ricamente decorado de Akbar, que supuestamente llevó puesto en la batalla de Chitor. La daga con 2 pistolas es de un periodo posterior. Un artefacto muy efectivo para alguien que quiera asegurarse de que el enemigo no sobreviva a una herida de cuchillo. Esta espada perteneció al hijo de Akbar. Lleva una inscripción en la lengua persa que se hablaba en la corte. La victoria está cerca. El emperador prevalecerá con la ayuda de Dios. Una audiencia con el custodio del tesoro, el director del museo, Yadu Sahai, quien nos sorprendió con un detalle especial. Desde sus primeros tiempos, los mongoles empezaron a utilizar la hoja diamante. Hojas como estas. Estas espadas tienen varios bordes con un objetivo especial. Son armas muy eficaces. Tienen canales en la hoja y esto es esencial, porque al meter la espada hay que sacarla. Si no tuviera estos canales, la hoja se podría atorar y no podría extraerse. Con estos canales, la sangre fluye por ellos y se puede sacar fácilmente. Su comercio con Europa fue una de las fuentes más importantes de la riqueza de los mongoles. Desde el descubrimiento de la ruta marítima, los barcos portugueses trajeron oro desde Sudamérica a la India a cambio de sedas y especias. Con los comerciantes vinieron los emisarios. Su misión, negociar condiciones comerciales favorables. La riqueza y poder de los grandes mongoles son proverbiales en Europa hasta estos días. Para los cortesanos de Akbar, los estados europeos seguían siendo países en desarrollo y sus habitantes salvajes. Pero su interés en costumbres extranjeras era grande y recibió a los emisarios de los reyes de Inglaterra, España y Francia. El historiador de la corte reportó una visita de un emisario inglés que obsequió a su anfitrión con una preciosa edición de la Biblia. Su piel tiene la palidez de un ahogado y su apariencia no nos es en forma alguna agradable. Pero tras numerosos vasos de alcohol, se amansó más que un pato. Akbar era un filósofo en el trono. En su búsqueda por una religión que abarcara todos los credos, también estaba interesado en las enseñanzas cristianas. Hacía que visitaran su corte misioneros portugueses. Decían que en su dormitorio colgaba una pintura de María con el niño Jesús.
También que pasaba las noches con una Biblia en la cabeza para inspirarse en las Escrituras. Sus ministros temían que los jesuitas convirtieran a Akbar al cristianismo. Pero Akbar continuó siendo un emperador islámico. Aunque a veces parecía que los jesuitas iban ganando influencia, estaba decidido a resolver la interrogante de si todas las religiones compartían una verdad común. Ordenó una inscripción en la puerta de la mezquita Viernes con las palabras de Jesús: la vida no es más que un puente, crúzalo cuando llegues a él. En un palacio construido para discursos filosóficos, recibía visitantes que representaban diversas religiones. Se dice que presidió como juez en un trono en el centro del salón. Se permitía que invitados seleccionados escucharan el discurso desde abajo. El pilar que sostenía el trono del emperador es único. Está tallado en granito, pero parece estar hecho de madera. Una combinación de arquitectura islámica e hindú. ¿Qué fomentó el interés de Akbar en temas espirituales? ¿Sería su encuentro con místicos islámicos en su juventud? Los derviches eran invitados frecuentes en la corte del mongol. Bailaban hasta caer en paroxismos de éxtasis para alcanzar la cercanía de Dios. Akbar encontraba esto fascinante, pero se arriesgaba a la confrontación con los clérigos conservacionistas de su corte. La ortodoxia islámica se mantiene sospechosa de los místicos islámicos y en su creencia de cómo el hombre puede lograr la unión con Dios. Después de solo 14 años, la residencia del emperador es abandonada, el esplendor desvanecido y la vida dentro de sus muros silenciosa. Sus salones, terrazas y jardines nunca volverían a ser un lugar de alegres festividades. ¿Qué había pasado? ¿Trataron los mongoles de escapar a una sequía, como se describe en una vieja crónica? Pero en esos días había un enorme reservorio de agua fuera de las murallas de la ciudad. No fue sino hasta que se rompió una presa a fines del siglo XIX que estas tierras se volvieron yermas. ¿Fue esta ciudad, con sus magníficos patios y palacios de ornato, tan solo el capricho de un emperador? El misterio de la ciudad fantasma más grande del mundo no ha sido explicado. El hecho es que Akbar constantemente cambiaba su centro de poder. ¿Sería esto parte de su herencia nómada? El campo militar de los mongoles era grande. A veces una columna tardaba más de 12 horas en pasar un punto dado. Y la circunferencia del campo era de más de 70 kilómetros. Cada vez que todo el servicio real viajaba con él, y también partes del harén. Como si dos ciudades estuvieran saltando las piedras, es como lo describen los viajeros europeos. Tiendas, mezquitas móviles y baños se han duplicado. Tan pronto como el emperador se mudaba a un nuevo campo, el primero era desmantelado y transportado con rapidez al siguiente. Los campos militares y su comunidad multicultural desarrollaron su propia lengua, urdu, una mezcla de pérsico, turco, mongol, árabe e hindi. Una lengua que se convirtió en la lengua oficial de Pakistán. Uno de los pasatiempos favoritos de los soldados era un popular juego de mesa, el parchís. El estándar de vida, incluso de los soldados de rango más inferior, era elevado, mucho más elevado que el de los mercenarios europeos de la época. Probablemente una precaución contra el motín. En su residencia, Akbar disfrutaba del lujo de sus fuentes y sus jardines. Dicen que en Fatehpur Sikri había 15 fuentes de oro y 70 de plata. Un historiador reportó: en otros tiempos, la gente construía sus jardines sin orden ni diseño. Pero desde que llegaron a gobernar los mongoles, los jardines se diseñan con el mayor de los cuidados. Hoy los viajeros admiran la belleza de los palacios y las cantarinas fuentes. Parecía como si los emperadores islámicos, con sus residencias en la árida India, hubieran llegado para crear su imagen del paraíso prometido por el Corán.
Akbar encargó a historiadores y pintores que registraran todo detalle de su vida en palabras e imágenes. Con ello su reinado se convirtió en uno de los periodos mejor documentados en la historia. Los artesanos persas e indios trabajaban en los talleres de su corte. Todos eran especialistas. Uno era el responsable de los bocetos, otro de los colores y otro más de dibujar los rostros humanos. Un pincel especial, con un solo pelo de la cola de una ardilla, permitía que los artesanos pintaran asombrosas y realistas miniaturas. A menudo se idealizaba a Akbar con una aureola, símbolo que los cristianos tomaron de las imágenes de las deidades indias. 400 pintores cobraban salarios del rango de un mayor. Integrantes de las castas menores podían convertirse en pintores de la corte. Lo que contaba era la habilidad. El pintor musulmán tenía que atenerse al principio de que tenía que traer de vuelta a cualquier criatura viva que pintara el día del juicio, o él sería condenado al infierno. Akbar desechó este principio. Él consideraba la imagen de gente y animales como una eulogía a la creación de Dios. El deporte favorito de Akbar era la pelea de elefantes, y no solo como espectador. Con frecuencia montaba el elefante más salvaje y arriesgaba su vida en la pelea. Las peleas de elefantes ya no se realizan, pero otro pasatiempo de la nobleza ha sobrevivido la era de los mongoles hasta la nuestra. Todos los años, el Marajá de Jodhpur conduce un torneo de polo para sus invitados. Los intermedios de danzas también recuerdan el esplendor de la era mongol. El Marajá de Jodhpur es uno de los pocos en India que puede costear su propio equipo de polo. La reina madre inicia el juego con un tiro. Los mongoles jugaban polo hace ya 500 años. Más tarde, los británicos aprendieron de ellos el juego. Akbar era un apasionado jugador de polo. Jugaba en plena noche con una bola de fuego. Los jugadores que aflojaban podían ser penalizados y se les ordenaba peregrinar hasta la Meca. En la noche, una boda, como en la época de Akbar. El palacio Umayyad I, otrora el más grande. Hasta la fecha, es la residencia del Marajá y ahora también un hotel de lujo. Hombres y mujeres se preparan para las festividades por separado. Algunos todavía saben cómo envolverse el turbante como lo hacían los Rajput durante la era de los mongoles. La tela mide 10 metros de largo y 1,20 de ancho. Otros necesitan asistencia. El Rajput sin turbante no es un nombre verdadero. La procesión del novio se ha formado frente al palacio. Según la antigua costumbre, debe recorrer a caballo los últimos metros hasta la casa de la novia. Hermosas doncellas con flores están ya esperando. La ceremonia nupcial comienza justo antes de medianoche. Como en tiempos de los mongoles, los sacerdotes y los astrólogos fijan las fechas importantes con meses de antelación. Su visión del mundo sigue siendo mágica. Incluso la elección de la novia es dictada por la astrología. Tradicionalmente las bodas Rajput se celebran al aire libre para que el humo de las sagradas llamas suba directo a los dioses. Las bodas indias siguen arreglándose entre los padres de la novia y el novio. Y aquí puede que ya se haya pactado una. En el sur profundo de Rajastán hay un castillo perdido. Los bosques que lo rodean fueron escenario de peligrosas cacerías, disfrutadas por mongoles y marajás por igual. El marajá que vive aquí mató a 16 tigres en su juventud. Ahora
se ha convertido en un activista de los derechos de los animales. En aquel tiempo no había armas o rifles. Solo había espadas, flechas y dagas. Tenían que estar muy bien preparados para luchar, y esto representaba un buen campo de entrenamiento. Según dicen, en el último momento, Akbar atravesó la cabeza de un tigre que atacaba con un solo golpe de su espada. Al borde del bosque, donde se solía cazar tigres, hay un viejo palacio de los marajás del siglo XIV. Estuvo habitado hasta hace pocos años. Ahora está en ruinas. Valiosas pinturas hablan de la historia de la dinastía real. Este fue el salón del trono de los marajás, donde recibían a sus ministros hasta la independencia de la India. Los Rajputs adornaban sus palacios con escenas de la vida en la corte. En una escena de cacería, un tigre es atado al lomo de un elefante. La tradición surge a la vida aquí mágicamente. En lo que fuera el harén, nos sorprende encontrar un gabinete secreto. ...108 dibujos de una famosa obra del antiguo arte indio de hacer el amor, el Kama Sutra. Akbar apreciaba las variaciones indias del amor, ya que diferían en varias formas de las enseñanzas de Mahoma. Akbar recomendaba tomar un baño antes del acto de hacer el amor, mientras que el profeta prescribía lo mismo, pero después. Los mongoles trajeron mucho arte y cultura. Y no es que en la India no los tuviéramos antes, pero el sagrado estilo de su arquitectura cambió todo en la cultura y en la atmósfera general del país. Esto aplica especialmente a Agra, la segunda residencia más importante después de Fatehpur Sikri. En estos magníficos edificios, tanto el arte musulmán como el hindú entran en armoniosa unión. Las ventanas de filigrana no se hacían de madera, sino de mármol o incluso de cantera. El salón del trono de mármol, en la parte superior de la residencia en Agra. Aquí los emperadores mongoles daban la bienvenida a dignatarios de Asia y Europa. Los visitantes se sorprendían del gran consumo de drogas alucinantes en la corte mongol. Akbar también era ferviente aficionado al opio. Hasta nuestros días, el ritual para consumirlo ha cambiado muy poco. El opio se muele, se disuelve en agua y se filtra. Solo se puede beber de manos de otra persona. Pero antes, una ofrenda a los dioses. A los visitantes europeos les era difícil imaginar cómo podían reinar con éxito los emperadores mongoles, a pesar de ser, ante sus ojos, adictos a las drogas. Akbar se casaba por lo menos 2 veces al mes. A veces un príncipe afgano o un rajá le ofrecían una hija. Se sabe que una mujer portuguesa también perteneció al harén. Akbar tuvo más de 328 esposas. Una de ellas era una reina hindú secuestrada, según explica uno de sus descendientes. Con el fin de humillar al Marajá de Siroi, Akbar recurrió a la magia negra, a tentaciones y a engaños, para seducir a una de sus esposas más jóvenes. Con fuego ardiendo en su corazón, el Marajá de Siroi corrió a la capital del mongol, escaló los muros del palacio, recuperó a la reina y cortó en 2 el bigote del mongol. La infiel esposa fue llevada a Siroi
y fue quemada viva esa misma noche en los patios del palacio. Su esqueleto permanece allí como prueba de la victoria. Para marcar la ocasión de su victoria sobre Akbar, hace ya casi 500 años, el Marajá de Sirohi sigue celebrando una gran fiesta todos los años. El opio sigue siendo el intoxicante favorito en estas ocasiones. Hoy, al igual que antes, el baladista de la corte canta las alabanzas al gobernante. El Marajá dirige la ceremonia como sumo sacerdote. El bardo canta en una lengua basada en el sánscrito, una lengua antigua que ya no se habla. Pero aquí todos conocen las gloriosas hazañas y que el gobernante de Sirohi nunca se rindió a los mongoles. La India es un país muy grande, y gobernar un país tan grande en aquellos días no era fácil. Los Rajput y los príncipes jugaron un importante papel en ayudar a los mongoles a mantener el imperio y la paz. Bajo Akbar, India se convirtió en el estado más moderno de su época. Convirtió la dictadura militar de sus ancestros en un estado centralista con administración civil. Los sirvientes civiles de Akbar procedían de todas las profesiones. Muchos de ellos eran hindúes y conocían las necesidades de la gente. Pasarían otros 200 años para que Europa alcanzara una forma de gobierno similar. Akbar también introdujo una amplia reforma de agricultura, reformas inconcebibles en la Europa de ese tiempo, donde la mayoría de los campesinos seguían esclavizados. Sus animales pertenecían a un señor feudal para quien tenían que trabajar por fuerza. En contraste, los granjeros indios, que no pudieran pagar sus impuestos a causa de sus malas cosechas, recibían generosos créditos, pagaban su impuesto según el promedio de producción en 10 años. También se modernizó el sistema de riego. Gracias a la rueda persa, como todavía se le conoce, se podía sacar agua de las profundidades. Para un país como la India, que consiste mayormente en desierto, este fue un invento vital. Los granjeros que dejaban su tierra yerma eran castigados. En la India de Akbar, la agricultura era una fuente esencial de riqueza, y no solo para el emperador. Uno puede ver monedas de oro colgando de los cuellos de mujeres parias. Un historiador de la corte apuntó, no sin amargura. Bajo el gobierno de Akbar, los campesinos de la tierra lograban un estándar de vida que sobrepasaba en mucho los estándares indios de hoy. Las reformas que introdujeron los mongoles trajeron una era dorada a la tierra que habían conquistado. Mientras que la India gozaba de una era de tolerancia política y religiosa, las llamas de una intolerante Inquisición se encendían en toda Europa. En nombre de Jesucristo, el Salvador crucificado, el papado de la Iglesia Católica condenaba a gente inocente a tormentos infernales en la señal de la cruz ante los ojos de una turba de fanáticos. Los que tenían suerte pasaban al garrote vil y escapaban de ser quemados vivos. La intolerancia ensombreció toda Europa, un anticipo de la Guerra de los 30 años, en la cual los poderes cristianos se despedazaron unos a otros, y de la cual los mongoles islámicos sacaron provecho como proveedores de munición. A pesar de no saber leer ni escribir, debido a una enfermedad de la infancia, Akbar apreciaba el poder de la palabra escrita. Los historiadores de la corte capturaron todos los momentos de la vida del emperador indio. Los artistas adornaron los manuscritos con dibujos miniatura. Abul Faisal, hijo de un tolerante teólogo islámico, era el secretario privado de Akbar y su consejero más importante. Fue gracias a él que Akbar no fue influido por los conservadores musulmanes en su corte.
¿Sabía Akbar en el peligro que se encontraba la mayor parte del tiempo? Tal vez. Buscaba el peligro para probar a sus cortesanos que era el emperador por la gracia de Dios y que estaba protegido por Alá. Casarse con las princesas indias le hizo pensar también en los hindúes, lo que finalmente le condujo a fundar una nueva religión, en la cual había muchas de las costumbres musulmanas y también costumbres hindúes. La religión fundada por él se llamó el Dini-i-Ilahi. Las enseñanzas de los sabios indios fueron una importante inspiración para su nueva religión. Durante miles de años, los sabios gurús indios influyeron en el destino de la humanidad. Buda, por ejemplo, fue uno de ellos 600 años antes de Cristo. Se dice que Jesús también los consultaba. Incluso el rosario data de su antiguo método de oración. Akbar buscó el consejo de los sabios de la India, mucho después de haberse declarado fundador de una nueva religión. Pero el Dini-i-Ilahi, o enseñanzas de Dios de Akbar, no tuvieron influencia después de su muerte. El hinduismo, sin embargo, experimentó un resurgimiento durante su reinado. En el lago santo de Pushkar, miles de peregrinos, gurúes y hombres santos se reúnen todos los años en la noche de la primera luna llena de noviembre para celebrar el mayor festival de la India, el Pushkar Mela, para honrar a Brahma, el dios hindú de la creación. Se bañan en las aguas sagradas para limpiar el alma en su camino por los ciclos de la vida. Después los hombres santos se reúnen para cantar y meditar. El ritual incluye lujuriosos adornos con símbolos religiosos. El tilak, o símbolo en la frente, identifica a los hombres santos como adherentes a Vishnu, el dios de la conservación. Se dice que Akbar también estuvo aquí para envolverse en el misticismo de esta hermandad de sabios. Los hindúes y sus dioses han sobrevivido, pero el esplendor del imperio mongol ha descendido, destruido para siempre en el siglo XIX por el Raj británico. Pero aún así, mucho de su estilo de vida se ha preservado en las familias de los marajás de hoy. El príncipe de Jodhpur puede mirar hacia atrás y ver una larga línea de ancestros que fueron aliados de Akbar y sus descendientes. Le preguntamos al príncipe las razones del éxito de Akbar. También estaba comprometido con la paz e introducirla entre las dos religiones y los mongoles. Al mismo tiempo era un general muy rudo, sin compasión. La combinación de las dos cosas fue lo que le hizo triunfar. Los últimos días de Akbar fueron marcados por confrontaciones con su hijo mayor, quien tenía visiones de subir al trono y reemplazar a su padre aún en vida de este último. Akbar murió de causas naturales en su residencia en Agra el 17 de octubre de 1605. Su reinado duró 50 años. Selim, su hijo, se autonombró emperador a los 7 días. Se llamó a sí mismo Jahangir, conquistador del mundo. ¿Qué queda de Akbar? Hasta la fecha es venerado por hindúes y musulmanes por igual como Akbar el Feliz, quien tuvo visiones de un estado donde todas las religiones coexistieran pacíficamente. Akbar fue un emperador que estabilizó el imperio mongol. Una vez estabilizado, fueron los gobernantes siguientes, como Shah Jahan, los que tuvieron tiempo para dedicarlo a las artes y a la música, y además pudieron construir monumentos como el Taj Mahal. El Taj Mahal, el sueño de mármol, un monumento construido por Shah Jahan, nieto de Akbar, dedicado a su eterno amor por su esposa, Mumtaz Mahal, quien muriera a edad temprana.
Shah Jahan, el emperador mongol más importante después de Akbar, obtuvo su mayor fama como creador de uno de los monumentos más bellos del mundo. Combina los estilos arquitectónicos indios e islámicos en una perfecta armonía. Los versos del Corán, grabados en el mármol más precioso, alabando la promesa de Dios de un paraíso celestial. Cenefas florales, hechas de piedras preciosas, adornan el emparrillado que rodea la parte más santa del mausoleo, el lugar de descanso final de la adorada Mumtaz Mahal. Pero el Taj Mahal es tan solo un memorial al amor. Su creador, que se autonombró emperador del mundo, ¿no construiría el Taj como memorial a él mismo? ¿O será, como algunos dicen, un símbolo del trono de Dios en la tierra? El nieto de Akbar tuvo un final trágico. Despojado del poder y confinado por su propio hijo, vivió los últimos 8 años de su vida aislado en una remota torre del harem en el palacio de Agra. Su hija favorita era la única confidente a su alcance. Aunque podía ver el Taj Mahal a unos kilómetros río abajo, nunca más se le permitió poner un pie en él. Solo después de su muerte, él también encontró su lugar de descanso final ahí. Con la muerte del emperador del mundo, la era dorada de los mongoles fundada por Akbar llegó a su fin. Consiguió, como ningún otro emperador en la historia del mundo, conciliar religiones distintas. Los emperadores mongoles que le sucedieron regresaron a la ortodoxia del Islam y oprimieron a la mayoría de sus súbditos indios. Finalmente, esto los llevó a su propio fin y a la conquista de la India por poderes europeos extranjeros. El Taj Mahal, una lágrima en la mejilla del tiempo, como lo llamara un poeta, símbolo de un sueño para unir a la India con el mundo del Islam. Akbar el Grande fue el primero en soñarlo, y su sueño ha sobrevivido, al igual que su legado al otro mundo.